Bueno, buenos días a todos. Hoy día me toca a mí tratar la reunión de los martes y el tema que les voy a presentar es manejo del terigion primario. Antes que todo, ¿por qué hablar de terigion primario? Bueno, el terigion, si bien ya todos sabemos, es una patología bien prevalente. A todos nos ha tocado tanto las consultas, operar estos pacientes y obviamente también en muchos de estos pacientes generan un costo para ellos por todo el tratamiento que esto significa y un costo importante también para el sistema de salud. También acá, como para relajarnos un poco, hice una analogía con recordar el primer amor, porque un poco también lo que significa el terigion para nosotros, yo creo que los pecados sobre todo, y bueno, para todos. Eh, Partimos muy, muy chicos operando terigion, nos sentimos un poco incómodos, inseguros, con miedo frente a esto que es nuevo. Hemos visto solamente a los grandes que lo hacen, un par de veces, porque con 2 veces ya nos tocaba entrar a pabellón de primer cirujano, cometimos errores, sufrimos, y además, igual que el primer amor, nunca. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que vamos a conversar en esta reunión? Vamos a hablar un poco de la epidemiología, qué es lo que dice la literatura de la prevalencia del terigion, vamos a hablar de los factores de riesgo más importantes, vamos a conversar también de la fisiopatología y las bases moleculares, y con esto, conociendo bien cómo se forma el terigion y por qué se genera, vamos a poder hablar del enfrentamiento y el manejo que les quiero plantear hoy día, que es un poquito diferente. Este es una revisión sistemática y un metaanálisis bien importante. Es primera vez que se hacía un estudio a nivel mundial de cuál es la prevalencia de terigion. Fueron alrededor de casi 1 millón de pacientes. Fueron 20 estudios en 12 países. Por primera vez se incluía, por ejemplo, a Estados Unidos, a Brasil dentro de los latinoamericanos. ¿Y qué fue lo que nos mostró? Efectivamente, una prevalencia de un 10,2%. O sea, esto es en relación a todas las edades, hablamos de 1 de cada 10 personas en el mundo debiese tener terigion. Los rangos iban de 2,8 a un 33%, y era bien representativo, la verdad, porque se habían hecho hace 3 años atrás, se había hecho un metaanálisis en algunos países asiáticos y se demostró una prevalencia de 9,9, así que esto venía a confirmar un poco que era muy parecido a lo que pasaba en el resto del mundo. En cuanto a los factores de riesgo, este mismo metaanálisis también hablaba que sin duda el factor de riesgo más importante es la radiación ultravioleta. Pero también habían otros factores de riesgo. Por ejemplo, estaba la edad, que acá se ve claramente en este gráfico, que a medida que avanza la edad vamos aumentando la prevalencia de terigion en las personas. Y también llamaba mucho la atención la latitud geográfica en la que se encontraba. Si se fijan acá, a medida que nos acercamos hacia el Ecuador y la latitud es más baja, hay una mayor prevalencia de terigion. Otro de los factores relevantes que encontraron que era mucho más riesgoso y más frecuente el terigion en hombres y también en los pacientes que tenían o que vivían en lugares más rurales porque estaban en actividades al aire libre. Y esto fue una de las conclusiones bien importantes. ¿Y qué es lo que ellos dijeron al final del estudio? Es que este es el primer metaanálisis que estudia la prevalencia de terigion en el mundo. Por otro lado, la mayor prevalencia del terigion en pacientes hombres de mayor edad, rurales y a altitudes más bajas, estaría explicado 100% por esta mayor exposición a la radiación ultravioleta. Y por otra parte, es esta la población, estos pacientes que están más en riesgo, lo que nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para prevenir la aparición del terigion. Les quería comentar también que en el año 2006 la Organización Mundial de la Salud hizo una revisión súper importante y habló cómo la radiación ultravioleta podía generar diferentes enfermedades en el cuerpo humano. Obviamente lo que más destacaba era el tema de cómo se afectaba la piel, pero fue súper interesante porque ellos dijeron que la fracción atribuible de la enfermedad de la radiación ultravioleta al ojo se describían en 3 enfermedades y la destacaron con estos porcentajes. Al terigion le otorgaron una responsabilidad de la radiación ultravioleta del 42 al 74%, muy alto. Acá la catarata cortical un 20% y el carcinoma de córnea y de la conjuntiva, en el fondo de la superficie ocular, fue muy parecido al terigion de un 50 o 70%. O sea, este estudio venía ya a confirmar lo que se sabía de mucho tiempo, la responsabilidad que tenía el sol en estas enfermedades. De la piel ya se estaba muy estudiado, pero del ojo no se había estudiado esta responsabilidad importante que tenía. Con esta foto quiero como resumir un poco lo que ya conversamos anteriormente, que se reúnen todas las características. Aquí mismo estamos frente a un paciente hombre, que se nota rural, que tiene actividad del aire libre, está de unos años bien de una edad relativamente avanzado,
y este campo se supone que es cerca del Ecuador, así que reuniría todo lo que conversamos anteriormente. Un poco más yéndonos a la fisiopatología y definiendo un poco de qué se trata el terígeno. El terígeno es un tejido fibrovascular que nace en la conjuntiva por la alteración de las células epiteliales y que al ir mutando y transformándose en fibroblasto va avanzando y va atacando y adhiriéndose íntimamente a la córnea. Si nosotros nos basamos un poco en estos dos estudios para explicar cómo es la fisiopatología, este es el primer estudio es el que revisa las bases moleculares de cómo se desarrolla el terígeno, fue publicado en el año 2014, y el segundo habla de cómo la expresión aberrante de genes y proteínas en el terígeno estaría implicado en su fisiopatología, fue publicado el año 2017, se resume un poco en unas imágenes que vamos a mostrar más adelante. En cuanto a la radiación ultravioleta, comentarles que hay tres tipos de radiación ultravioleta, la A, la B y la C. La C no llega efectivamente a la superficie terrestre porque es captado un 100% por la capa de ozono en la estratosfera, y luego hay dos tipos que pueden pasar. La radiación ultravioleta tipo A es la que pasa en un 95%, es la que más absorbe nuestro organismo, tiene una longitud de onda que es mucho mayor, por ende puede atravesar y pasar a capas más profundas de la piel, y esa estaría más relacionada con el fotoenvejecimiento y los cánceres de piel. En cambio, la radiación ultravioleta tipo P pasa solo un 5%, tiene una longitud de onda más corta, por lo que queda mucho más en la superficie, y esta tendría mucho más relación con la formación del terígeno o con la quemadura de la piel en la gente que se expone al sol. Si bien sabemos, se ha estudiado, está totalmente demostrado la importancia y la implicancia que tiene la radiación ultravioleta en la generación del terígeno y diferentes patologías, se dijo que también hay dos efectos o dos factores causales que podrían estar afectando también en la generación del terígeno. Uno es la genética. No está tan bien demostrado, ni se conoce perfectamente cuál es el patrón de herencia que hay. Se ha estudiado en pocas familias y se ha visto que puede tener un patrón de herencia multifactorial o autosómico dominante, pero en tan pocas personas que efectivamente se ha considerado que por el momento faltan estudios para poder definirlo. Por otro lado, los virus, en especial el virus papiloma humano, también se ha visto relacionado en la generación del terígeno, como alterando algunos genes que también vamos a ver más adelante. El problema de esto y por qué no se ha dado a conocer tan multitudinariamente, efectivamente es porque en algunos estudios se ha visto que en el 100% de los terígenos estaría presente el virus papiloma humano, como hay en algún estudio italiano, versus un 0% como ocurrió en algunos estudios australianos. Por ende, no se puede concluir que tiene que estar en todos los terígenos para poder generarse. Esta es una diapositiva que no quiero que se asusten, pero quiero que se queden con algunos conceptos. Esto resumiría entre las bases moleculares más importantes para ver cómo se genera un terígeno. Si ustedes se fijan acá, estamos con la radiación ultravioleta, que puede ser del tipo A y el tipo B. ¿Qué es lo que pasa? La radiación ultravioleta tipo B genera un efecto fototóxico directo sobre el ADN, cambiando algunas bases nitrogenadas, generando algunos dímeros de timina, cambio en algún tipo de metilaciones, que eso se llaman, dentro de todo puede haber que afecte directamente al ADN codificante o que afecte al ADN no codificante, y eso serían los factores epigenéticos. Por otro lado, indirectamente afectaría el ADN también con las especies reactivas de oxígeno, que irían también a generar estas diferentes metilaciones en el ADN de las células epiteliales. Y por otra parte, las especies reactivas de oxígeno, como ya sabemos, van a ir a afectar a diferentes proteínas, como por ejemplo las proteínas que se encuentran a cargo, en este caso, por ejemplo, la HCP90, a cargo de la apoptosis, que lo que hace es inhibir la apoptosis de las células, por ende se generaría un aumento de las células epiteliales en el terígeno. Por otro lado, iría a atacar también a la peroxidación de los lípidos, que lo que permitiría es romper las membranas celulares y así el terígeno poder atacar las células limbares y avanzar dentro de la córnea. Por otro lado, también se generaría un aumento de la producción del factor endotelial, de crecimiento de endotelio vascular, y esto permitiría, por otra parte, generar esta neovascularización que sirva de andamiaje al terígeno para avanzar. Eso es en la parte de producción del terígeno. Y por otra parte, como ya le había contado, los virus podrían atacar algunos genes, que en este caso sería el P53, que es un gen supresor de tumores, que lo que iría sería ir a alterar su producción de la proteína P53
al inactivarla se generaría un crecimiento desproporcionado de esta célula. Eso en cuanto a la génesis. En cuanto al desarrollo, y ya vimos que se habían alterado algunas bases iniciales, lo que se generaría es lo siguiente. Habría una proliferación celular descontrolada, ya sabemos por qué estaría frenada el tema de la apoptosis. Por otro lado, ya habíamos dicho que habrían cambios en el ADN no codificantes que permitirían generar algún cambio de proteínas. Por ejemplo, aumentarían las proteínas inflamatorias y los factores de crecimiento. Por otro lado, se aumentaría el depósito de matriz extracelular en este andamiaje que seguiría avanzando por la córnea. Aumentaría también la angiogénesis y la linfoangiogénesis, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Y por último, que algo súper importante, estos cambios en el ADN, en las proteínas y en los mediadores inflamatorios generarían una transición de las células epiteliales hacia fibroblastos, lo que permitiría también este crecimiento del terigión en la córnea. En resumen, la radiación ultravioleta genera un efecto fototóxico directo e indirecto en el ADN, generando aumento de la proliferación de la célula epitelial y fibroblastos, neovascularización, migración e invasión a la córnea y remodelación de la materia extracelular, generando este andamiaje tan potente que genera el terigión. Bueno, en cuanto al manejo, decidí dividir arbitrariamente a los pacientes que nos podrían consultar por terigión a nosotros. El grupo 1 va a ser todos los pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, ojo seco, una conjuntivitis crónica, o que ya tengan una lesión predisponente como es la pingüécula. Por otro lado, en el grupo 2 puse a todos los pacientes que ya tienen terigión, pero son terigión que no tendrían una indicación quirúrgica. En el grupo 3 estarían los pacientes que tienen un terigión con una relativa importancia y que vamos a ver más adelante ya tendría indicaciones quirúrgicas. Y frente a esto, tomé la idea del doctor Donoso en el seminario que nos hizo de queratocono, que fue dividir a los pacientes con queratocono en 3 tipos, leve, moderado y severo, y él nos comentaba que obviamente los más fáciles son los que están en los extremos, los leves y los moderados, y siempre el grupo al medio el que es más difícil o el que hay que hacer seguimiento. Acá pasa algo muy similar. En el grupo 1 vamos a tener a los pacientes con factores de riesgo. El manejo va a ser muy simple porque vamos a ir a atacar efectivamente a esos factores de riesgo. A los pacientes del grupo 3 también va a ser muy fácil. Lo que vamos a hacer va a ser claramente la cirugía. Ahí vamos a conversar más adelante cuáles son lo que nos dice la literatura respecto a la cirugía. Y en el grupo 2 vendría siendo nuestro grupo más difícil o que podríamos tener diferentes alternativas, muchas de ellas en investigación aún. Vamos viendo uno por uno. El grupo 1, como ya les comentaba, son estos pacientes con factores de riesgo que tenemos que ir a manejar estos factores de riesgo y sobre todo la inflamación de la superficie ocular. Lo más importante, sin duda, protección de la radiación ultravioleta. Y por otro lado, que no se nos tiene que olvidar tampoco, es manejar esta inflamación crónica que hay en muchos pacientes. Ojo seco, conjuntivitis crónica, aquí mismo en Santiago, químicos irritantes como el smog. En los pacientes del grupo 3, manejo quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones de manejo quirúrgico? Ya las conocemos. La discapacidad visual dada por un astigmatismo muy severo generado por el terigen o porque altera el eje visual y efectivamente nos impide una buena agudeza visual. Por otro lado, la restricción del movimiento, la inflamación crónica o por parte del paciente que efectivamente lo requiera por estética. Para introducir un poco el manejo quirúrgico, uno de los primeros registros de la cirugía de terigión fue en el año 25 después de Cristo por Celso. Celso fue un enciclopedista romano, muchos dicen que incluso no habría sido médico, pero la relativa importancia que tiene Celso es que él escribió 8 de los libros de medicina. Uno de ellos era los libros de cirugía, en el que escribía esta cirugía del terigión, que era pasar con una aguja y una sutura por debajo del terigión, y lo que hacía era con un movimiento de sierra ir avanzando por la córnea y separando el terigión. Esos fueron los primeros registros que había efectivamente de la cirugía. Bueno, evolucionando con el paso de los siglos y de los años, se llegó a una de las primeras técnicas que fue la escisión del terigión con esclera desnuda. Se sacaba el terigión, parte del atenon y se dejaba la esclera desnuda. Luego, algunos autores decidieron avanzar esta conjuntiva que quedaba y llevaba al limbo, pero estas dos técnicas generaban mucha recurrencia, por lo que efectivamente necesitaban algo que tamponara esta zona, y algunos propusieron, por ejemplo, injerto conjuntiva, injerto de mucosa, por ejemplo la mucosa oral. Otros plantearon injerto de la misma conjuntiva del ojo, y finalmente se llegó
a lo que hoy en día hacemos más que nada, que es el autoinjerto de conjuntiva del limbo, tomando las células limbares que generaban una mejor barrera para evitar la recurrencia. Algunas variaciones que han habido, algunos plantearon también el uso de la membrana amniótica, que vamos a ver, los adhesivos de fibrina para reemplazar a la sutura, y un tipo de cirugía escrito por un médico, por un oftalmólogo australiano, que también le vamos a comentar, que supuestamente tendría buenos resultados. Vamos viendo, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitábamos comparar y qué es lo que queríamos descubrir que era la mejor técnica quirúrgica? Lo tenemos que hacer a través de este análisis, que es comparar este gold standard, que vendría siendo el autoinjerto de conjuntiva limbar, frente a diferentes otras técnicas. ¿Qué es lo que tenemos que tomar? 3 estudios, tomaron pterigium primario y secundario, y lo que ellos se preocuparon de ver era la tasa de recurrencia del pterigio. De un total de 391 estudios que se realizaron, finalmente incluyeron a 13 porque tenían una buena metodología. 2 de ellos fueron a compararlo con esclera desnuda, 3 de ellos lo compararon con injerto conjuntiva, pero no limbar, 5 de ellos lo compararon con la mitomicina, pero hay que tener mucho ojo porque lo que hacían era resecar efectivamente el pterigio y la tenon, y a la esclera desnuda, dependiendo del protocolo de cada uno de esos estudios, se aplicaba la mitomicina, pero se dejaba posterior a esto una esclera desnuda. La mitomicina estaba aplicándose entre 1 a 3 minutos, pero no se cerraba este espacio que quedaba vacío. Y la última técnica que se comparó fueron 3 estudios con la membrana amniótica. ¿Cuáles fueron los resultados? Cuando se comparó con la esclera desnuda, el injerto limbar demostró sin duda una recurrencia significativamente menor. Lo mismo ocurrió cuando se comparó con conjuntiva no limbar. Efectivamente ocurrió lo mismo cuando se comparó con la mitomicina, pero finalmente cuando se comparó con estos 3 estudios que acá los vemos, se compararon con el autoinjerto de conjuntiva limbar versus la membrana amniótica, se vieron que las diferencias no eran significativas y que no era concluyente este trabajo. Las conclusiones ya más o menos las sabemos respecto a los resultados, que se evidencia una menor tasa de la recurrencia del pterigio en la conjuntiva limbar versus las otras 3 técnicas, pero no hay una diferencia prácticamente significativa en relación al uso de la membrana amniótica. Por ende, se necesitan más estudios para poder determinar cuál de los dos es mejor. ¿Qué hicimos? Ese estudio anterior era del año 2012, así que nosotros decidimos ir a ver alguna revisión que estuviera más actualizada. Efectivamente, la Cochrane en el año 2017 publicó esta revisión que comparaba solo el autoinjerto conjuntiva limbar versus la membrana amniótica. Fueron más del doble de trabajo, fueron 20 estudios controlados randomizados, que incluyeron casi 2.000 ojos de pterigio primarios o recurrentes, y lo que a ellos les interesaba era ver cuál era la tasa de recurrencia a los 3 o a los 6 meses, dependiendo del estudio. Como se ve acá en este gráfico, a los 3 meses no hubo una diferencia significativa entre el injerto y la membrana amniótica. Tampoco si se dividían solo en los pterigium primarios, solo viendo el grupo de los pterigium primarios, tampoco hubo una diferencia. O sea, en el total, que incluía los pterigium primarios y los recurrentes, la tasa de recurrencia futura fue la misma entre ellos a los 3 meses. ¿Qué pasó a los 6 meses? Acá sí se vio una diferencia significativa, yéndonos a favor del injerto de conjuntiva limbar, que mostró mucha menor recurrencia versus la membrana amniótica. Si ahora nos vamos a la diferencia de pterigium primario, se ve que en los pacientes que tenían un pterigium primario no había diferencia entre el injerto o la membrana amniótica, pero en los pacientes que se operaba una recurrencia, sí tenía una mayor recurrencia de este mismo pterigium en los pacientes que estaban siendo operados con la membrana amniótica. En este caso, y las conclusiones que llegó a esta revisión del año 2007 de la Cochrane fue que el autoinjerto conjuntiva limbar se asocia a un menor riesgo de recurrencia a los 6 meses de la cirugía. En los pacientes con pterigium recurrente se aconseja el uso del injerto de conjuntiva limbar versus la membrana amniótica. Considerar el uso de la membrana amniótica en ausencia de conjuntiva o patología limbar. No sé, pacientes que tuvieran una causticación o que tuvieran alguna patología de limbo, ellos sugerían ocupar en este caso una membrana amniótica. Bueno, ahora que ya conocemos que el gold standard sería el autoinjerto de conjuntiva limbar, ¿qué nos dice la literatura respecto a la sutura o el adhesivo de fibrina? Fuimos a revisar y nos encontramos que este paper, que es un metaanálisis que fue publicado en el año 2011 del Ophthalmology, que comparó, fueron 7 estudios de casi 370 ojos que compararon fibrina versus sutura. Acá también se tomaron tanto pterigium primario como recurrencia,
Y se vio el outcome primario que queríamos ver, era lo que se ve en general en todos estos estudios, la tasa de recurrencia, pero además quisieron informar dos variables más que midieron, el tiempo de operación y la tasa de complicación. ¿Qué fue lo que demostró? Efectivamente, y que llamaba un poco la atención, la fibrina tenía una menor tasa de recurrencia que la sutura, que fue estadísticamente significativo. Eso contradecía un poco a lo que se estaba haciendo porque todo el mundo estaba, o la mayoría de las partes se ocupa la sutura. ¿Qué pasaba con el tiempo operatorio? Esto ya era más esperable. Se redujo un promedio 17,6 minutos la cirugía al ocupar la adhesiva de fibrina. ¿Qué pasaba con las complicaciones? Acá no se demostró una diferencia significativa entre ellas. Las conclusiones de estos autores es que efectivamente el uso de adhesiva de fibrina reduce significativamente la recurrencia y el tiempo operatorio. No hay una diferencia significativa entre las complicaciones de las dos técnicas y la adhesiva de fibrina debe considerarse dentro de las alternativas de tratamiento según la posibilidad de cada sistema de salud, pensando en que tiene un mucho mayor costo que una simple sutura. Como esto en un estudio del 2011, decidimos ver qué es lo que decía la Cochrane en una revisión que publicó el año 2016, en que se consideraron el doble de estudios, ya eran 14 estudios con casi 900 ojos y se midieron las mismas variables. ¿Qué conclusiones llegaron? Efectivamente, la resumí en este cuadro, la recurrencia es estadísticamente menor en el adhesivo de fibrina. Nuevamente se demostró la reducción de 17 minutos en promedio, y acá sí se vio una diferencia significativa en las complicaciones entre uno y otro. Esta diferencia fue netamente marcada por la dehiscencia del injerto que se generó cuando se ocupó el adhesivo de fibrina. Las conclusiones de este trabajo es que la recurrencia demostró ser más baja en el grupo de adhesivo de fibrina. El mayor éxito estaría relacionado con una menor inflamación posoperatoria. Lo que los autores relatan, y que a ellos les parece que puede ser la causa más importante, es que efectivamente cuando uno sutura el injerto, hay una mayor manipulación de este mismo, y esto mismo se genera, el parpadeo más la sutura, genera un ambiente inflamatorio que predispondría a una recurrencia, según lo que ya habíamos conversado anteriormente. Y existe una mayor tasa de complicación en el grupo de fibrina, siendo la dehiscencia del injerto la más frecuente. Esta se reportó efectivamente la mayoría porque los pacientes se frotaban los ojos o habían recibido un golpe, por ejemplo, como un pelotazo. Y por último, quería comentarles de la parte quirúrgica. Esta es una técnica que escribió un médico australiano, la técnica Perfect, que lo que habla en el fondo es poder remover de una manera extendida tanto el pterigio en la conjuntiva y la tenon, para poner también un trasplante o un injerto de conjuntiva extendido. ¿Cuáles son las medidas que él sugiere? Sugiere en el eje vertical de 12 a 14 milímetros y en el eje horizontal de 13 a 15 milímetros. Esta técnica, no hay un estudio que la demuestre o que la describan también, son los resultados que efectivamente este doctor publicó en el Congreso Mundial de CONE en el año 2010. Él demostró números que son realmente fuera de lo normal, que es una recurrencia en 1000 para un pterigion primario y para el pterigion recurrente 1 en 200, lo más bajo que hemos visto hasta el minuto. Acá les quiero mostrar una cirugía de cómo efectivamente sería este procedimiento. Se tomaría efectivamente el pterigion, se cortaría a nivel limbar, se separaría de la córnea, y aquí viene la técnica que él promueve. Se separa obviamente la conjuntiva de la tenon y se empieza a remover la tenon de la forma más extendida posible, incluso traccionando el recto medio, y como ya les decía, es bien extendido tanto la tenon, y el mismo procedimiento se hace en la conjuntiva. Ahora, para ir a cerrar este mismo defecto, se va a tomar desde la conjuntiva inferior, se separa la conjuntiva también de la tenon, y se toma solo la conjuntiva para poder unirla con sutura en el defecto que tenemos en este lado. Se une a través de sutura desde el limbo y los otros extremos. Eso más que nada la técnica. Bueno, y ahora el grupo más difícil, o quizás que todavía está más en investigación, es el pterigion, que efectivamente está presente, pero que no tendría indicación de cirugía. ¿Qué se ha visto hasta el momento? Se han visto diferentes medicamentos, como por ejemplo el 5-fluoracilo, se han aplicado, pero solamente a las recurrencias. No hay revisiones o metaanálisis que hayan estudiado que estos medicamentos se han aplicado directamente a un pterigion primario, sino que lo hemos visto como el
por ejemplo, el Avastin, el 5-fluoracilo, la mitomicina, la doxiciclina, han sido medicamentos tanto intralesionales como orales, en el caso de la doxiciclina, que se han utilizado para poder frenar la recidiva de estos pacientes. ¿Qué es lo que nosotros planteábamos? Poder ocupar alguno de estos medicamentos, en este caso el 5-fluoracilo, directamente en un pterigión primario. Bueno, el 5-fluoracilo, como sabemos, un antimetabolito, es un análogo de pirimidina, que lo que iría, el mayor efecto que tendría en este caso es bloquear la proliferación celular al frenar efectivamente el ciclo celular. ¿Cuáles serían las dos ventajas? Uno, frenar la proliferación, y por otro, evitaría que pasáramos desde las células epiteliales se transformaran a fibroblasto. Eso nos ayudaría, en este caso, a que el pterigión no avanzara. Dentro de la literatura, como ya les comenté anteriormente, no hay un metaanálisis o una revisión que tenga a estos medicamentos en un pterigión primario, salvo este estudio que fue hecho en Pakistán y fue publicado el año 2016. ¿Qué hicieron los pakistaníes? Tomaron a 54 pacientes, 68 ojos, que le inyectaron directamente el 5-fluoracilo. ¿Qué fue lo que ellos quisieron demostrar o medir? Que mejoraba la agudeza visual. Querían ver cómo cambiaba la queratometría del paciente y la apariencia clínica del mismo. Eso lo fueron comparando según una clasificación que les voy a comentar más adelante. ¿Y cómo fue el procedimiento? Fueron 4 inyecciones semanales de 0,1 ml de 5-fluoracilo. ¿Cuáles fueron los resultados que ellos presentaron? Bueno, como les comentaba, la apariencia clínica ellos lo hicieron en base a la clasificación de McDonald. ¿Cómo se explica esta clasificación? Va del grado 1, que es el menor, al grado 3. En el grado 1, el contenido estromal del pterigión es muy poco, es muy bajito, entonces permite ver la transparencia de los vasos epiesclerales. En cambio, en el grado 3, es tanto el contenido estromal del pterigión que no se pueden visualizar los vasos epiesclerales. Entonces ellos hacen esta clasificación 1, 2 o 3, de acuerdo a la visualización de estos vasos. ¿Qué es lo que mostraron ellos? Antes de la inyección del 5-fluoracilo, la mayoría de los pacientes estaba con un pterigión grado 3, es decir, tenía mucho contenido estromal. Luego de las 4 inyecciones y un mes posterior a la última inyección, ellos catalogaron que hubo un cambio significativo en el contenido estromal del pterigión, disminuyéndolo y pasando la mayoría de los pacientes a un grado 1 de la clasificación. Si nosotros vemos esta foto, lo que ellos tratan de explicar es lo siguiente, que efectivamente se pasa de este pterigión, que está, además de inflamado, con mayor contenido estromal, a un pterigión más pequeño y que permite la visualización de los vasos epiesclerales. Eso es lo que ellos plantean. ¿Qué se vio además? No hay un cambio en la agudeza visual y no hay un cambio en el astigmatismo. Las conclusiones de este trabajo efectivamente es que no hubo mejoría de la agudeza visual ni el astigmatismo posterior al 5-FU. Se demostró una mejoría estadísticamente significativa de la apariencia clínica, y esta técnica ofrece una alternativa de tratamiento a los pacientes que no desean la cirugía. Por último, se requieren obviamente más estudios para poder confirmar estos cambios observados. Bueno, ¿y nosotros? ¿Qué tenemos nosotros o qué hemos hecho nosotros? Nosotros planteábamos una idea muy parecida a lo que habían hecho los pakistaníes y decidimos el año pasado armar un protocolo que fue aceptado en el hospital, pero no contábamos con que a fines del año pasado, cuando estábamos partiendo con esto y la selección de pacientes, tuvimos el estallido social, dijimos, bueno, partamos con lo que podamos, y logramos reclutar a 14 pacientes en enero de este año, y el segundo grupo, como en enero muchos de nuestros pacientes están de vacaciones, habíamos dejado agendado un grupo grande también para marzo, pero la historia ya es conocida, así que vamos a presentar los resultados que hemos tenido de lo que llevamos de la investigación con nuestros 14 pacientes. Esto es un trabajo que estamos realizando junto al doctor Felipe Vega y la doctora María Fernanda Astete, que es la inyección intralesional de 5-fluoracilo en pacientes con pterigión primario, y lo que nosotros tomamos fueron pacientes que estaban en la lista de espera. Acá obviamente, como nos fue muy difícil seleccionar pacientes, teníamos pacientes que incluso tienen la indicación quirúrgica, pero queríamos ver cómo se comportaba este medicamento en los ojos de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que fuimos a medir? Fuimos a medir la sintomatología a través del test de OSDI, que nos permite cuantificar la sintomatología de un ojo seco. La apariencia clínica la hicimos con un registro fotográfico, medimos el astigmatismo con un autorref, y quisimos incluir, como eran pacientes que estaban en lista de espera, quisimos incluir
preguntarles finalmente, después de todas las inyecciones y de todas las evaluaciones, si es que querían seguir en la lista de espera, si es que querían operarse o preferían salir. ¿Cuál fue nuestro procedimiento? A diferencia de los pakistaníes, nosotros hicimos 2 inyecciones en la que inyectamos 0,2 ml de 5-fluoracilo por 2 veces. ¿Cuál era nuestro flujograma? Selección de pacientes. El día 1 íbamos a tener el registro tanto de la evaluación del OSDI, la fotografía, y ese mismo día lo que íbamos a hacer era inyectar el 5FU. El día 2 controlábamos que estuviera todo bien. Al día 15 poníamos la segunda inyección. Y el día 60 se controlaba nuevamente tanto foto, a la lámpara de hendidura, el cuestionario, y en ese mismo minuto se le preguntaba al paciente si es que deseaba operarse. Si es que nos decía que no, lo retirábamos de la lista de espera. Si es que el paciente decidía seguir en la lista de espera, se mantenía hasta que le llegue su hora. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Es lo siguiente. Como ya les dije, de 14 pacientes fueron 9 mujeres, 5 hombres. Tuvimos, obviamente, no todos los pudimos inyectar 2 veces porque muchos de los pacientes no pudieron venir al segundo control. Tuvimos 9 pacientes inyectados 2 veces y 5 pacientes inyectados 1 vez. Y respecto a esto, los resultados que se informaron fueron los siguientes. Acá, en la columna izquierda, estamos con los pacientes previo a la inyección del 5FU. En azul, los que van a recibir una inyección, y en rojo, los que van a recibir 2 inyecciones. ¿Cuál fue el resultado luego de 2 meses de la primera inyección? Efectivamente, un cambio significativo en la sintomatología, se redujo a menos de la mitad, y no se vio una diferencia entre si recibieron 1 o 2 inyecciones de 5FU. Por otra parte, lo que nos sorprendió mucho, 2 pacientes incluso que estaban en la lista de espera quirúrgica se sentían tan bien que desearon no operarse y retirarse de la lista de espera. Acá, bueno, otro de los resultados importantes que nosotros demostramos es que no hubo cambio en el astigmatismo, no se presentaron complicaciones, salvo unos efectos adversos muy pequeños reportados. 2 pacientes reportaron epífora, que fue transitoria por menos de 2 días. Un tercer paciente reportó ojo rojo, también no duró más de 2 días. Y hubo la disminución, que también nos llamó un poco la atención, que hubo la disminución del tamaño de 2 pacientes del pterigion con un registro fotográfico. Acá les quiero mostrar algunas de nuestras fotos. Acá, si se ven al lado izquierdo de la pantalla, hay un paciente, está el paciente previo a la inyección de 5FU, hay un mayor contenido de estroma, que se ve que ha disminuido en la segunda foto, y más llamativo es en este paciente. Si se fijan, además de, bueno, a la izquierda nuevamente tenemos el paciente previo a la inyección, se ve que incluso, además de disminuir la cantidad de estroma, el pterigion se achica después de 2 inyecciones, lo que fue llamativo y nos dejó relativamente contentos para poder aplicarlo en más pacientes. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones? La inyección de 5FU demostró una mejoría clínica de los síntomas, sin cambio en el astigmatismo. Se evidenció una disminución del tamaño en un bajo porcentaje de los pacientes. Se abre una alternativa de tratamiento a pacientes que no desean la cirugía o que no tienen la indicación. Y faltan obviamente estudios con un mayor número de pacientes para poder determinar el real efecto que tiene el 5FU, que esperamos poder cumplirlo a futuro, cuando todo ya se normalice. Algunas conclusiones finales de esta presentación es que, bueno, el pterigion es una patología prevalente con factores de riesgo conocidos, siendo la radiación ultravioleta la más importante. Conocer la fisiopatología y las bases moleculares involucradas permite abrir el campo de investigación a nuevos tratamientos como estamos haciendo hoy en día. Dividir a los pacientes con pterigion en estos 3 grandes grupos permite realizar un manejo simplificado y personalizado de cada uno de ellos. A los pacientes del grupo 1 vamos a ir a manejar los factores de riesgo. A los pacientes del grupo 2 vamos a hacer un manejo de los factores de riesgo, obviamente, asociado a diferentes medicamentos que aún están en investigación. A los pacientes del grupo 3, ya sabemos, la técnica estándar y de elección es el injerto conjuntival LINVAR, y el adhesivo de fibrina es una alternativa terapéutica igual o mejor que la sutura. Muchas gracias.